Hola queridos hermanos, realmente es un privilegio poder hablar acerca del tema de los dones espirituales, no en tanto el hecho de definir cada uno de ellos, sino más bien qué hacemos con los dones espirituales. Realmente es un tema apasionante y además muy necesario dentro de nuestra iglesia o nuestras iglesias. Entonces, les invito a buscar 1 Corintios, el capítulo 12, y vamos a leer allí algunos versículos que nos hablan acerca de este tema. Es un tema trascendental que lamentablemente a nivel general en las iglesias se le da poca importancia. En nuestra iglesia nos ha llamado la atención que después de hacer un pedido que cada uno anotara cuál era su don y los ministerios donde les gustaría servir al Señor, que muchísimos no sabían o no pusieron el don que tenían. Evidentemente es algo que nos falta comprender, analizar y luego aplicar, por supuesto. Entonces vamos a leer 1 Corintios 12 y vamos a ir salteando algunos versículos para el desarrollo de nuestro tema. 1 Corintios 12:1 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a ver algunas características básicas acerca de los dones en primer lugar. Entonces, en los versículos 4 al 6 aparecen tres términos para designar el mismo concepto y cada uno nos da una idea complementaria. En primer lugar, los dones, versículo 4, charismatas en griego, allí decía: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El término original de donde surge la palabra es carisma y significa un don de gracia que tiene variada aplicación en el Nuevo Testamento, pero si hablamos de dones espirituales, evidentemente son regalos de gracia, o sea, dados gratuitamente sin que nada pudiéramos hacer, no hay merecimiento o recompensa en el hecho de recibir dones. Son otorgados únicamente a creyentes renacidos. No es algo que reciban como premio los más espirituales, son dados a cada uno, dice el versículo 11, versículo 7 también. Como define a alguien, son capacidades especiales que el Espíritu confiere a los creyentes a su voluntad, de acuerdo con sus propósitos, para el logro de sus fines, para ministrar más allá de nuestras posibilidades. Simplemente lo explico un poquito, quizás con un ejemplo personal. Yo era la persona más introvertida que se puedan imaginar y llegó un momento en que me propusieron para enseñar en un instituto bíblico. Yo espantado dije que no, esto no es para mí, soy muy joven, además era muy joven en ese momento, tenía 20 y algo de años y ya me ponían como profesor en el instituto bíblico. Había una gran necesidad, entonces oré al Señor: Señor, no me siento capaz, no lo quiero hacer, pero al menos quiero saber cuál es tu voluntad. Y bueno, unos días después el Señor me dijo: no digas que sos niño, porque era el argumento que yo ponía, que era muy joven, sino a todo lo que te digo irás, y yo estaré contigo, mi palabra estará en tu boca. Son más o menos las palabras que Dios le dijo a Jeremías cuando Jeremías fue llamado por Dios, y él también dijo: no es para mí esto, soy muy joven. Entonces empecé a enseñar con mucho miedo, con mucho temor, pero después de una semana empecé a tomar el gustito y dije: esto es lo mío, esto me encanta, me apasiona, y desde ahí no lo dejé de hacer más. O sea, no es algo que es innato nuestro, no estaba en mi carácter. Al contrario, yo le rehuía cualquier exposición pública. Este es el don de Dios. O sea, es una capacidad especial que le da al Espíritu Santo,
que va más allá, para ministrar más allá de nuestras posibilidades. Obviamente es un don también espiritual. Entonces no depende de esas capacidades que uno puede hacer, como por ejemplo el talento de la música o algo por el estilo, sino lo provee el Espíritu Santo. A su vez, como vemos también en los versículos 8 al 10, son variados, distribuidos en forma variada, y especialmente si uno después tiene en cuenta el contexto de los versículos 12 al 30, donde Pablo hace el paralelo con el cuerpo humano. O sea, cada miembro de la iglesia tiene su don. Y cada don es simbólicamente hablando una parte de nuestro cuerpo. Entonces necesitamos obviamente todos los miembros del cuerpo. Ahora, Dios tiene el derecho de elegir el canal para su exteriorización. O sea, el que decide quién recibe qué don es el Espíritu Santo. Como dice el versículo 11, como Él quiere. Ahora, obviamente la iglesia tiene la responsabilidad de, de reconocerlo, de aceptarlo como una provisión divina para la actividad local. Estos dones a su vez son permanentes, así como el codo lo tengo y lo voy a tener si no pasa algo raro, una enfermedad, un accidente, toda la vida. Bueno, lo mismo sucede también con los dones espirituales, porque son irrevocables, dice Pablo también en Romanos 11:29. Ahora, tenemos que tener en cuenta también algo, tenemos que hacer una salvedad, que no todos los dones son necesarios para todos los tiempos. Hay algunos que tuvieron su razón de existir, de estar en la fundación de la iglesia, pero que hoy, al tener la Biblia completa, ya no tenemos necesidad de ella. Entonces hay que también diferenciar. Estos podrían ser, por ejemplo, los dones de profecía, milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lengua, etc. La segunda palabra que aparece allí, o el concepto, son ministerios. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es una expresión que se traduce también como servicios. O sea, señala una tarea que realiza el siervo de Dios. En Efesios 2:10, Pablo dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. En otras palabras, cada creyente, cada hijo de Dios, tiene un propósito definido por Dios. Tiene una lista de obras que Dios quisiera realizar con su vida. O sea, tiene un propósito, un plan personal, único, con la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el don también indica el ministerio en el cual debe ejercer ese don. Ahora, se puede tener el don, pero no ejercer el ministerio. A su vez, esa palabra ministerio no implica jerarquía, o sea, oh, yo tengo el título de. No, no, nada que ver con esto. Al contrario, significa ser siervo. Tenemos un ministerio, tenemos un servicio que realizar. Son servicios hechos para Dios y para los demás, nunca para uno mismo. Entonces, el ministerio es elegido y dado por el Señor. No nos corresponde a nosotros la elección del ministerio. Ah, yo quiero esto y si no hago esto, no hago nada. Cuidado, el ministerio lo elige el Señor. La tercera palabra que aparece es operaciones o actividades. Y la palabra en el original es muy interesante, energematas. Y ahí ya sentimos energía. Versículo 6 otra vez. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todas es el mismo. La palabra allí que vamos a enfocar es operaciones. De parte de Dios, el creyente recibe la energía, el poder para aplicar el don en el ministerio que le fue dado por el Señor. Entonces, Dios, como dice el versículo 6, es el que en vosotros produce, es la misma palabra allí, eh, no, Filipenses
2:13, Dios es el que vosotros produce, es la misma palabra que aparece acá en el versículo 6. El querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, saber esto que Dios es el que nos llena de la energía, del poder para realizar el ministerio con el don que nos ha dado el Espíritu Santo, nos debe llenar de ánimo frente a las tareas que, que- a las cuales son invitados quizás a participar. Y a veces nos sentimos completamente incapaces, impotentes para llevarla a cabo. Entonces, cuando el Señor nos llama para un ministerio, también capacita para el mismo. Esto es además una advertencia a no intentar nada en la propia fuerza. No, esto va a fallar. Sin mí nada podéis hacer, decía el Señor. Ahora es impresionante observar quiénes son los dadores de todo lo que necesitamos para el servicio. En realidad, fijémonos en nuestros pasajes. Acá vimos que la Trinidad está activa en el hecho de que nosotros estemos involucrados en el servicio. O sea, el Espíritu Santo da los dones, versículo 4. El Señor Jesús nos entrega los ministerios, el lugar donde vamos a servir. Y Dios Padre nos da el poder, o sea, las operaciones para ejercer el servicio. Por lo tanto, Dios es que hace todas las cosas en todos. Todo es mérito de Dios. No hay nada propio nuestro que podamos decir, wow, mira lo que yo hice y sacamos la selfie mostrando, mira qué persona importante que soy y qué maravilloso el ministerio que estoy desarrollando. No, es el Señor. Toda la gloria es el Señor. Nosotros, como decía el apóstol Pablo, simplemente somos colaboradores, siervos somos. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo ha dado a Dios. O sea, somos colaboradores de Dios y es un título elevadísimo de todas formas. Entonces, tenemos en primer lugar estos tres conceptos que vimos en este pasaje, las características de los dones. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver el propósito de los dones. ¿Para qué sirven los dones? En primer lugar, para dar la gloria a Dios. Allí en el versículo 7 dice manifestación del Espíritu. La palabra en el original, manifestación, significa exhibición, revelación, irradiar luz. Los dones son una exhibición irradiante. ¿De quién? ¿De nosotros? No, absolutamente no. Del Espíritu Santo. No hay lugar para la gloria humana. El objetivo de todo lo que podamos hacer, y más si está dentro del servicio, es la gloria de Dios. Debemos buscar esto. Ahora, en segundo lugar, el segundo objetivo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 7 decía, para provecho, para el bien de los demás. No tiene una finalidad primaria para el bien propio, sino el enfoque está dirigido hacia los demás. Y allí utiliza una palabra de donde proviene la palabra sinfonía. Y si pensamos en una sinfonía, es algo que conjuga una cantidad de notas, instrumentos y después suena de una forma armónica maravillosa. Esa es la idea de los dones. Sí, significa para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno en su lugar, cada miembro, cada uno ocupa el lugar que corresponde dado por el Señor. Ahora, en tercer lugar, podemos observar también actividades equivocadas frente a los dones. Podemos, por ejemplo, en primer lugar, ignorarlos. El apóstol Pablo empieza nuestro pasaje diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis. Es bien enfático, hasta medio parece enojado, que no ignoréis. Ahora, bien sabemos que la ignorancia no nos exime de culpa. De nada sirve si infringí una ley por no conocerla. Yo le digo después al policía, lo siento mucho, yo no sabía que existía esa ley o no vi el cartel. Me pasé un semáforo en rojo, ay, no lo vi. Y infringiste una ley, somos culpables. Según ciertas estadísticas, y eso es algo que me chocó muchísimo cuando lo leí, el 60% de los creyentes no conoce cuál es su don o cuáles son sus dones. 60%, más de la mitad de la iglesia no conoce sus dones. Los ignora. Y después
hay en la iglesia un 20% más o menos se calcula de los creyentes involucrados. Eso obviamente es un promedio general de las iglesias. No necesariamente es así en nuestra iglesia. Gracias a Dios no lo es así. Pero 20% en líneas generales, hermanos involucrados. 60% no conoce sus dones. Otra encuesta dice que el 80% de los creyentes comprometidos no conoce su don. Esto es trágico. Imagínense los que están llevando a cabo los servicios, los ministerios, los que están quizás inclusive en el liderazgo de la iglesia, sirven sin conocer su don. Es como si le diéramos a pilotear un avión a un chico de 12 años que estuvo jugando un poquito a un simulador de vuelos y dice, bueno, a ver, le damos un avión de pasajeros a ver que lo aterrice en Ezeiza. Es una locura absoluta. Bueno, lamentablemente esta es la realidad de nuestras iglesias y muchas veces se nota de una forma trágica. Ahora, para ponerle números, en una iglesia de 100 miembros, solo 4 conocen y aplican sus dones. Eso es lo que nos muestra la estadística. Ahora, ¿estamos en este porcentaje? Ojalá que no, en el sentido de la iglesia en general, pero ojalá estemos entre aquellos que realmente conozcan, reconozcan y apliquen sus dones. Ahora, entonces, en primer lugar, el primer error que se puede hacer con los dones es ignorarlos. No conozco, no tengo idea, no sé de nada. Ahora, la segunda actitud equivocada es no buscarlos. O sea, sé que existen, pero me da igual. Por eso Pablo allí en el 14.1 exhorta, procurad los dones espirituales. La palabra procurar en el griego es celo, de ahí surge nuestra palabra celo, pero no en sentido negativo, sino poner empeño, todo el empeño en averiguar cuál son esos dones. Cuando alguien nos da un regalo, ¿qué hacemos con el regalo? Lo recibimos con alegría. A mí me encanta recibir regalos. Lo recibimos con alegría, le damos las gracias y enseguida lo abrimos para ver lo que hay. Ahora, imagínate, Dios te da un regalo y está hecho a tu medida. Está hecho para suplir tus necesidades, para cumplir el plan de Dios para con tu vida. Y allí tenemos el regalo y decimos, wow, qué regalo. Qué bueno, es para mí. Bien personal, maravilloso. Dios pensó en mí. Qué bueno. Y ahí lo dejamos y lo ponemos en una repisa. Y todos los días lo miramos y decimos, mira, Dios me dio un regalo. Y alguien nos va a decir, pero ¿alguna vez lo abriste? ¿Sabes lo que tiene ese regalo? No, 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 pero sé que es de Dios y es bueno. ¿No es medio tonto eso? Y algo más. ¿No es irresponsable? Es inconcebible que un creyente que recibe un don de parte de Dios, un regalo específico, personal, que sí o sí le va a caber, que sí o sí va a suplir sus necesidades para cumplir con el objetivo que Dios tiene para con su vida, que no se interese en saber qué hay adentro, saber cuál es su regalo. Muchas veces recibimos regalos que no nos sirven para nada y decir, ¿para qué me regaló esto? Ya tengo 5 veces la misma corbata, la misma camisa o lo que fuera. Quizás el talle equivocado, el color que no me gusta. Pero en este caso no es así. Es Dios quien eligió el regalo. Es Dios quien decidió el trino Dios. El don, el ministerio y la energía para llevarlo a cabo. O sea, ¿cómo puedo despreciar? Decir, no, no necesito, no quiero saber y lo pongo lejos. ¿Qué estamos haciendo con este regalo? ¿Lo estamos buscando? Bueno, un gran error de muchos creyentes. Saben que existen los dones, pero no los buscan. Qué tragedia. ¿Cómo se sentirá Dios? Si yo te hiciera un regalo y vos decís, no me interesa. O lo llevas y después te visito a tu casa y
y lo veo allí en una repisa, envuelto todavía. Ah, no, no le interesa lo que yo pienso, el tiempo que le dediqué para elegir y darle un regalo. Bueno, ahora piensa, esto viene de parte del Trino Dios. ¿Podemos ser tan necios, tan descuidados en no buscarlo? Hay un tercer error en cuanto a los dones o sea, vimos desconocer, ignorar el don, no buscarlo. En tercer lugar es no involucrarlo. Obviamente existen aquellos que pueden tener el conocimiento acerca de sus dones, eh, pero no le involucran en la obra del Señor. Para ellos Pablo escribe en 1 Corintios 14, 37 al 39, algo muy serio, una advertencia muy fuerte. Si alguno se cree profeta, justo está hablando de los diferentes dones, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mandamientos. O sea, no es una cuestión, no, si te parece, hacelo. No, no, mandamientos. Ahora sigue diciendo el 38, mas el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad, otra vez está la palabra celo, o sea, con todo empeño. Profetizar, no impidáis el hablar en lengua, etc. Permítanme adaptar un poquito, transcribir con mis propias palabras este pasaje. Si alguno se cree espiritual, y espero que cada uno de nosotros lo sea, tenga en cuenta que esto es una orden importantísima dada por el Señor. Pero si no le da corte, allá él. Tendrá que dar cuenta de ello. Por lo tanto, pon todo empeño en averiguar y luego utilizar tus dones. Cuarta actitud equivocada es descuidarlos. Claro, podría suceder que uno ya sabe cuál es su don, empezó a involucrar, pero llegó un momento que por alguna razón uno lo empezó a descuidar. Ya no lo involucra más. O sea, lo estaba haciendo, pero ya lo dejó de hacer. Y bueno, justamente es algo que Pablo le escribió a Timoteo. En 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti. La expresión descuidar allí significa desentenderse, o sea, como dejarlo. Eh, en 2 Timoteo 1:6, Pablo utiliza una expresión más ilustrativa todavía. Allí dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Avivar en el original tiene la idea de volver a encender. Es como el fueguito que teníamos, quizás haciendo un asado o algo así, y ahí las brasas se van medio que apagando, se van cubriendo con cenizas y uno ya no ve nada de llamarada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quito la ceniza, empiezo a soplar y empieza a brillar un poquito más rojito alguna brasa que pueda haber quedado allí. Pongo unos palitos, un poquito de papel y cartón y ya tengo la llama otra vez. Bueno, esa es la idea de la palabra. Que avives el fuego del don. Entonces, en otra forma, se fue apagando. Timoteo, es interesante que Pablo en las dos cartas a Timoteo tiene que incentivarlo a esto. O sea, no descuides, avívalo. Ahora, Pablo le tiene que escribir eso a Timoteo porque era de carácter quizás un poco más introvertido, un poco miedoso y estaba descuidando el uso del don que había recibido de parte del Señor. Por eso Pablo lo advierte tan vehemente. Ahora, uno podría preguntarse por qué es tan importante el uso de los dones. Vamos a ver algunas razones por las cuales tenemos que involucrar los dones. En primer lugar, cada creyente fue creado en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados por Dios, somos hechura de Dios. El término hechura es poema, de ahí surge nuestra palabra poema. Nuestra vida de servicio debería coincidir con el poema que Dios escribió.
Deberíamos rimar con el objetivo de Dios para nuestras vidas. Las buenas obras para las cuales fuimos preparados se refiere a que sean beneficiosas y en eso tenemos que vivir constantemente. O sea, fuimos creados con ese propósito. En Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo fue derramada para que sirvamos. En 1 Tesalonicenses 1:9, Pablo dice que nos convertimos para servir. Romanos 12:1 y el versículo 11, tenemos un llamado con este propósito. Allí dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes, ¿nos suena? Avivar el fuego. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Ahora bien, se puede tener el don, pero no cumplir con el ministerio para el cual fuimos creados y capacitados. El don es un regalo, lo tenemos, pero el cumplir con el ministerio es una decisión nuestra. Vimos que es el Señor Jesús que nos encomienda los ministerios. Entonces, si no buscamos e involucramos los dones, estamos fallando al propósito con el cual o para el cual fuimos creados, salvados y llamados. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de no involucrarlos? Uno puede decir, bueno, y si no involucro mi don, hay tantos otros hermanos que lo están haciendo. Total, no hay ningún problema con esto. No es así. Al contrario, si hay un claro mandamiento de parte de Dios, es un mandato. Un mandato se pueden hacer dos cosas, obedecer o desobedecer, y de acuerdo a eso las consecuencias. Entonces, si no obedezco, hay consecuencias. En primer lugar, habrá falencias en el cuerpo. El concepto del don está asociado con la utilidad de cada miembro. O sea, yo estoy usando mis ojos, estoy usando mi lengua. Si ahora de repente mi lengua se le ocurre estar de paro, empiezo con lenguaje de señas. De último lo voy a tener que aprender porque no lo sé. Entonces nos damos cuenta que un miembro que falle. Imagínate tu pierna, tu rodilla que no quiera funcionar, tu brazo derecho, tu mano, tu oído. Imagínate que fallaran dos ojos. Solo tenemos dos. Y ya tendría que ser a través de tacto que nos movemos con muchísima incomodidad, inseguridad, insatisfacción y podría seguir nombrando cuestiones relacionadas con esto. Entonces hay una falencia en el cuerpo. ¿Y el cuerpo de quién es? Es el cuerpo de Jesús, es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Así que si yo no involucro mi don, estoy frenando lo que Cristo quiere hacer. El avance del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Por lo tanto, si alguien desconoce su don, no involucra su don, descuidó su don, entonces el cuerpo deja de funcionar. Ahora, si son varios miembros que no ocupan su función, entonces de repente tenemos un cuerpo que es parapléjico, que solo está en el hospital, que tiene que estar con un tanque de oxígeno porque ni siquiera puede respirar solo. A su vez, si no involucramos nuestros dones, estamos apagando el espíritu. Y esto es muy serio. Estamos frenando la actividad que el Espíritu Santo quería hacer en nosotros y a través de nosotros. Y a su vez pecamos, porque primero que es un mandamiento. Y a su vez nos invita a hacer algo positivo, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A su vez, el Espíritu Santo, en lugar de utilizarnos como transmisores de la bendición de Dios, del obrar de Dios, al utilizar nuestros dones,
Tiene que invertir su acción hacia nosotros para cambiar nuestra forma de pensar, razonar, para que nos arrepentamos de nuestra actitud, de indolencia o lo que fuera. Entonces tiene que trabajar primero en nosotros. Ahora, si esto sigue, llega un momento que Dios nos tiene que disciplinar, porque nos ama tanto y quiere lo mejor para nosotros. Quiere que tengamos esa vida plena, satisfactoria y a su vez quiere producir algo a través de nosotros y un cuerpo activo funcionando. Entonces, si hay alguien que no quiere, Dios lo va a disciplinar amorosamente para que corrijamos nuestra actitud. Pero cuidado, si persistimos en esto, llegará el momento que nos va a encontrar ni siquiera en el banco de suplentes. Vamos a quedar descalificados de la obra. La obra del Señor va a seguir. Nadie la va a poder parar. Dios va a utilizar a otros miembros. Y claro, quizás no sean los más idóneos para esa tarea. Uno después dice, pero yo la haría mucho mejor que esto. ¿Por qué no la estás haciendo? Hay hermanos que con otro don están haciendo la tarea que quizás yo tenga que hacer. Yo soy el pie y no, el pie no quiere trabajar hoy y bueno, nos podemos mover sobre las rodillas o sobre las manos, pero es la forma más adecuada para avanzar, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que pasa si no involucras tu don. Puede ser que hasta quedes puesto a un costado de parte de Dios. Lo más terrible va a ser cuando tendremos que presentarnos frente al Señor que nos encomendó los ministerios. Cuando tendremos que dar cuentas frente al tribunal de Cristo y vengamos con las manos vacías. El don enterrado. Esto será una tragedia. Como dice 1 Corintios 3:15, sufrirá pérdida. Qué tristeza. Ahora, en cuarto lugar, ¿cuáles deberían ser las actitudes apropiadas frente a los dones? Porque vimos recién las que no corresponden, las que están mal. Entonces vamos a ver las actitudes correctas. En primer lugar, hay que buscarlos, lo que ya estuvimos diciendo tantas veces. Si cada creyente tiene al menos un don, entonces probablemente debería surgir la pregunta, ¿cómo hago para conocer el mío? Podríamos aplicar algunos pasos. En primer lugar, orar. Orar para que el Señor te muestre cuál es tu don, que te lo revele. Y si Él nos quiere utilizar para su obra, obviamente es con mucho gusto nos va a revelar, nos va a decir cuál es nuestro don. A su vez, para eso hay que estudiar los dones que existen, porque quizás digo, yo tengo el don de la música, no existe ese don. Existe el talento de la música, pero puede estar involucrado en el don del servicio, ahí sí. Entonces hay que saber cuáles son los dones que existen. Hay que hacer un estudio de esto. Hay que empezar a involucrarse, empezar a servir en diferentes áreas. Pero yo no sé el don, entonces me quedo sentado hasta que me venga el angelito y me enseñe cuál es el don. No, no, no. El don justamente se reconoce en la medida que uno se va involucrando en el servicio. Empezar a involucrarte en diferentes áreas de la iglesia, donde te llamen, donde te pidan ayuda, ayuda allá, acá, en otro lado, y diferentes intentos. Y vamos a ir descubriendo. Obviamente no vamos a ser buenos en todo. De hecho, probablemente en una cosa, dos, tres. Luego se empieza a sentir un fuerte deseo. Esto es lo mío. Quiero trabajar en esta área. Esto me apasiona, esto me encanta. Se manifiesta una habilidad de una manera particular. A su vez, obviamente, podemos pedirle consejo a personas espirituales que están alrededor nuestro, que están sirviendo en la iglesia, que nos están viendo como estamos sirviendo. Bueno, le podemos preguntar, fulanito, fulanita, eh, ¿qué te parece? ¿Cuál podría ser mi don? Obviamente también el hecho de empezar a involucrar el don, esto conlleva bendición, porque estamos ocupando el lugar en el cuerpo, entonces va a tener fruto. Y uno se siente como en casa, se siente satisfecho. Entonces la mejor forma de conocer, reconocer, aplicar, comprobar, desarrollar el don o los dones es en la iglesia local. Ahí hay que empezar. Entonces tenemos que buscarlos. En segundo lugar, hay que aplicarlos. O sea, hay que desarrollarlos, por supuesto.
Y allí podríamos utilizar el pasaje de Romanos 12, que no lo voy a leer ahora, pero simplemente voy a citar los versículos relacionados con la enseñanza que tienen hasta el versículo 11. El versículo 1 ya lo leímos, tiene que ver con el sacrificio, es una entrega al Señor, una vida entregada al Señor. En segundo lugar, una mente enfocada a buscar, reconocer y hacer la voluntad de Dios en lo personal. En el versículo 3 vemos que al tener en cuenta la voluntad y los dones que son personalizados, eh, no nos lleva a creernos superior, al contrario, es el del Señor y el Señor recibe la gloria. A su vez, el versículo 4 nos muestra que encontrar y llevar a cabo mi función, tu función en el cuerpo, esto incluye que los líderes tendrían que buscar y fomentar el uso de los dones en las congregaciones. El que se llegue a limitar esto por celos, envidia o indolencia, estará frenando el actuar del Espíritu Santo. Otra vez estamos frenando, apagando el Espíritu. Y con ello el funcionamiento adecuado del cuerpo del Señor, obviamente. Tenemos que estar enfocados a un servicio en conjunto, como ya vimos, es un cuerpo, no lo del llanero solitario, no somos Rambo, no somos, qué sé yo, todos estos héroes de las películas, no somos James Bond que se lleva puesto el mundo solito, no funciona esto. Tenemos que hacerlo en conjunto. Hay un énfasis muy fuerte en el versículo 6 de usar. Úsese, dice allí, es una orden, es una cuestión de obediencia al Señor. Versículos 7 y 8 hay que hacerlo de acuerdo al don recibido. Obviamente tengo que buscar el lugar, el ministerio y el don que el Señor me ha dado y hacerlo con alegría. Ese sí lo voy a leer. Si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, en otras palabras, hacelo. ¿De acuerdo? Serví de acuerdo a lo que el Señor te haya mostrado. Entonces, cuando Dios nos da cierto don, esto no significa que en esta área no quede nada de mejorar. No, al contrario, nos tenemos que capacitar, desarrollar ese don. Tenemos que involucrarlo cada vez mejor. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, si tengo el don de servicio, quizás enfocado al área de la música, y bueno, entonces es cuestión de ensayar, prepararse, aprender nuevas canciones, procurar que salga lo mejor posible para la gloria de Dios. Si es el don de enseñanza, tengo que dedicarle tiempo al estudio personal de la Biblia, lectura de buenos libros, asistir a buenas conferencias, asistir a algún instituto bíblico, etcétera. Don de exhortación. Podría tomar cursos de consejería, leer libros que tengan que ver con este tema, aprender versículos bíblicos de memoria para aplicarlos a los diferentes casos y estar orando para que el Señor dé sabiduría para aconsejar cada caso en forma apropiada. Y así, obviamente, para cada don. Entonces, cuidar de eso y estar avivándolos constantemente, porque tiene la tendencia, ¿no?, de decaer si esto no se aviva continuamente. Versículo 9 nos muestra que hay que hacerlo con amor genuino, no con hipocresía. Versículo 10, con diligencia, o sea, con celo, son las cosas de Dios. Tengo que ponerle todo empeño, no puedo quedarme estancado. Versículo 11, con gozo, esperanza y también disposición al sacrificio. Y claro, lleva tiempo, bienes, eh, etc. El poseedor del don de gracia tiene la obligación de reconocerla, ministrarla. ¿Por qué? Porque somos administradores, como dice 1 Pedro 4:10. Administradores. Nos fueron prestados esos dones por un tiempo. Y muy pronto tendremos que rendir cuentas en el tribunal de Cristo. Y ojalá seamos hallados como administradores fieles. ¿Qué se requiere de los administradores? Que sean hallados fieles. Tenemos que involucrarlos también decentemente y con orden, como Pablo dice en 1 Corintios 14:40. Y en el 15:58, crecer constantemente en la obra del Señor. Y esa palabra
me empezó a hacer ruido. ¿Cómo hago para crecer constantemente? Me involucro en más y más y más ministerios. Podría ser una forma. Es que cuando uno es fiel con un don, entonces suele darse muchas veces que Dios le muestra otro don. Si uno no es fiel en lo primero, tampoco le va a dar más porque no tiene sentido. Esto ya es un crecimiento. Puedo estar involucrándome en diferentes tareas más y es así cuando uno ora específicamente, quiero cumplir con las obras que preparaste de antemano. El Señor la va a empezar a mostrar y va a decir, wow, todo esto era para mí y creo que es mucho. No, ¿cómo lo hago? Bueno, la energía del Señor va a aparecer en el momento necesario y dar lo necesario para que podamos llevar a cabo. Ahora, claro, puede llegar el momento que por la edad, por necesidades físicas, achaques, enfermedad, eh, ya no pueda tener la misma trascendencia. Entonces, ¿cómo puedo seguir creciendo siempre en la obra del Señor? Bueno, es muy fácil. Hay que reproducirnos. En el hecho de que discipulemos a un hermano, estamos reproduciéndonos. Si lo hacemos con dos, tres, a su vez fomentamos sus dones y si justo coincide el don que nosotros tenemos, le podemos decir, mira, léete este libro, esto me hizo bien, esto me ayudó a mejorar mi servicio al Señor. Bueno, con eso estamos creciendo en la obra del Señor, siempre. Y en quinto lugar, uno podría decir, bueno, todo bien, sirvo al Señor en el ministerio que Dios me ha dado con el don con el cual me ha regalado, con la energía con la cual me capacita. Ahora, ¿qué hay? ¿Hay algo de provecho? Sí, por supuesto. Hay recompensa en el fiel uso de los dones. En primer lugar, glorificamos a Dios, porque cumplimos con el objetivo que Él tiene para con nuestra vida. A su vez, hacemos que la obra del Señor avance. Se produce y fomenta la comunión, la ayuda mutua entre los miembros. Uno ayuda al otro. Es fascinante ver cuando todo un cuerpo, cada uno, con su don, con su capacidad, involucrarnos, vamos en una misma dirección. Se produce tanta comunión. Y eso, claro, llena de satisfacción. No existe cosa que satisfaga más que sentirse útil y haber cumplido con el objetivo del Señor. Si quizás terminaste un estudio, la primaria, el secundario, una carrera, a mí me encanta verla en películas, lo he visto cuando en Estados Unidos se gradúan y todos vienen con el gorrito esto y la clásica foto es que todos tiran el gorrito para arriba y es una cara de gozo, de lo logré. Bueno, miren cómo llegó el apóstol Pablo al final de su vida. No dice exactamente eso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, cumplí con el propósito que Dios tenía para con mi vida. ¿Hay algo que pueda satisfacer más? Ojalá podamos decir esto de nuestra vida, de nuestro andar espiritual. Esto produce gozo, llena la vida de paz. Se produce fruto, claro, cuando uno se involucra, hay fruto. Pablo plantó, Apolos regó y el crecimiento lo da Dios, hay fruto. Cada uno en su lugar. Y como decía 1 Corintios 15, 58, la obra hecha para el Señor no es en vano. Tiene su recompensa. Si somos hallados fieles, entonces, qué lindo sería que pudiéramos recibir esa bienvenida de parte del Señor cuando nos llama a su presencia. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No te gustaría recibir esa bienvenida? Y aparte de lo que ya vimos, habrá recompensa. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Y ya al final de la Biblia, mira la última página de la Biblia. Allí Jesús nos dice, he aquí yo vengo pronto.
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Entonces, una reflexión final. ¿Qué haces con tu don o tus dones? ¿Qué hago yo con los míos? ¿Son usados? ¿Son usados en el poder del Señor? ¿Son usados para la gloria de Dios o para la gloria mía? Sirvamos al Señor de todo corazón, con todas las fuerzas, para su gloria, y del Señor recibiremos la recompensa. Acordémonos que el Señor dijo, he aquí, yo vengo pronto. Que pueda ser la realidad de tu vida. Reconocer, aplicar los dones en, en el ministerio que el Señor te ha dado, en la fortaleza y el poder que Dios te da, nos da, y cumplir así el objetivo para con nuestras vidas. Dios te bendiga mucho.